Saludos amigos, bienvenidos al comentario del día de hoy. Desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader ha enarbolado la transparencia y la lucha contra la corrupción o contra la impunidad como su principal bandera. De hecho, en su última participación internacional, que fue en la Cumbre de las Américas, estableció como que era un logro ya de su gobierno la lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción. Ahora, cuando uno mete el calador y empieza a ver, digamos que en profundidad, primero, lo que ha significado la lucha contra la corrupción y segundo, cómo dentro del gobierno se ha actuado para prevenir situaciones de manejos maliciosos de fondos públicos, uno se da cuenta que real y efectivamente la mencionada lucha contra la corrupción del gobierno de Luis Abinader es puro fuego de artificio, es puro bulto. Solo se queda en las apariencias. Y vamos a ver, en términos reales y prácticos, cómo esto se evidencia en los hechos. Recordemos que en el año 2020, a finales del año 2020, se inició todo este tema de la famosa lucha contra la corrupción con un aparataje impresionante con el tema de la operación Antipulpo, la operación en la que está involucrado o en la que ha involucrados dos exfuncionarios del gobierno pasado. Me refiero al excontralor de la República y al ex director del FONPER y dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Entre ellos el más destacado, obviamente, y el que más la gente conoce es Alexis Medina. Pero cuando usted se mete descansado sobre el expediente, o al menos la medida de coerción en ese caso, uno se da cuenta que aunque sí hay pieza de escándalos y es un caso para escandalizar a la opinión pública, en términos reales de combate a la corrupción, de identificar elementos que real y efectivamente puedan catalogarse como una corrupción rampante, más allá de eso no hay nada. De hecho, a más de un año de ese hecho, todavía el Ministerio Público no acaba de presentar una acusación formal en la operación Antipulpo. Igual con las demás operaciones. Ya estamos viendo, por ejemplo, que en la denominada Operación Medusa, que está perseguido el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pues también el Ministerio Público está patinando con la presentación de casos de corrupción o la instrumentación del caso en sí. Incluso, según la defensa de Jean Alain Rodríguez, la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas a la cárcel de la Nueva Victoria, que es la pieza fundamental de este caso contra Jean Alain Rodríguez, pues de repente la Cámara de Cuentas dice que no ha encontrado hechos ilícitos, lo cual implica que podría suceder, y a eso lo vamos a ver más adelante, que la acusación o el caso contra Jean Alain Rodríguez se caiga. Y si eso sucede, entonces puede haber un cambio de circunstancia mayúsculo. Aunque es un caso que yo veo poco probable, porque evidentemente que el Ministerio Público no va a dejar pegarse ese gol, va a buscar alguna argucia para mantener el caso vivo. Pero esta no es un análisis sobre estos casos en específico. Yo me refiero, lo que he querido hacer aquí es si hay real y efectivamente desde el gobierno una verdadera lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y lo que estamos viendo aquí es real y efectivamente es un manejo político del tema. Es un manejo político y retórico del tema de la lucha contra la corrupción, porque si ustedes se fijan, si ustedes se dan cuenta, en todo este tema, lamentablemente,
el gobierno no ha presentado todavía ninguna herramienta, ninguna medida que vaya orientada a prevenir casos de corrupción. Muy por el contrario, lo que está haciendo siempre es tapar los escándalos que se han destapado en su gestión durante estos 20 meses. Y entonces, en ese aspecto, yo quiero poner varios ejemplos, los más escandalosos, para que lo pongamos en el verdadero contexto. Ha habido infinidad de casos en los que han salido a la luz pública manejos indecorosos en el gobierno, pero que han sido manejados desde la óptica del marketing, evitando tomar medidas real y efectivamente transformadoras en ese aspecto. Vamos a comenzar con el escándalo del gabinete social, en el que Tony Peña, el director del gabinete social, le entregó a varios artistas la suma de 100 millones de pesos, sin un proceso de licitación, sin un proceso de concurso, sin nada. Es decir, simplemente se hizo una lista de artistas y este señor, violando todos los procedimientos, pues simple y llanamente decidió entregarle a los artistas esa cantidad de dinero sin que se haya visto real y efectivamente que ellos hayan cumplido con su parte del contrato, salvo 2 o 3 apariciones en televisión, sin que se haya determinado real y efectivamente si gran parte de esas orquestas o de esos artistas están activos, que hay unos que no, que ha sido claro que no están activos, pero tampoco sin determinar cuáles fueron los criterios para asignar esos recursos. Con lo que se destapó el gobierno fue diciendo, por un lado, el director de compras y contrataciones enviando una cartita a los medios de comunicación pidiéndole al señor Tony Peña que sancionara a los responsables. Y segundo, para terminar esta treta, el señor Tony Peña se destapó diciendo que él reconocía que se habían violado procedimientos, pero que él entonces iba a convertir esos recursos como una donación del Estado Dominicano a los artistas. Pero, señor, y ustedes no me están diciendo que ustedes combaten la corrupción. Y ustedes no me están diciendo que ustedes están comprometidos con prácticas de transparencia. ¿Y cómo que si aquí se ha violado todo eso flagrantemente, usted me va a salir de repente que no, que ya no va a ser una contratación, sino una donación, y no haya un solo responsable? No se le haya pedido a nadie que devuelva ese dinero. No se haya sometido a nadie a la justicia por eso. Que no se haya ni siquiera establecido la suspensión de los funcionarios que tuvieron que ver con eso. ¿Y de qué lucha contra la corrupción me habla el gobierno? El otro caso que generó también gran impacto es el fraude en la lotería, que es un caso que tiene el gobierno para mostrar como un trofeo de que ellos luchan contra la corrupción en su propio gobierno. Sin embargo, primero, ese señor Vincent, que fue administrador de la lotería, es un dirigente de 4ª categoría del Partido Revolucionario Moderno, por un lado. Por el otro, tiene un proceso al que no se le ha dado la dimensión pública que merece. Y por el otro, en términos de tratamiento jurídico, ahí no ha habido ni las famosas filtraciones a los programas de investigación periodística, ni las famosas filtraciones de los interrogatorios. Es prácticamente nada. En ese caso en específico, hablo del denominado caso 13 de la Lotería Nacional. Y desde el gobierno no ha habido ninguna respuesta contundente con esos temas. Pero para mí el caso más escandaloso de este gobierno y que no ha reflejado una verdadera disposición por parte del Ejecutivo
para enfrentar con determinación los actos de corrupción es lo que sucedió con la tarjeta Supérate. Eso es criminal desde todo punto de vista. Desaparecer más de 300 millones de pesos que iban destinados en subsidios a los más pobres, al margen de que uno esté o no de acuerdo con ese tipo de políticas asistencialistas, pero la verdad es que agarrar y distraer eso para llevarlo a los bolsillos de un grupo de estafadores, pues eso llora la presencia de Dios. Ha debido haber por parte del Ejecutivo una actitud más frontal. Sin embargo, aquí lo que se ha hecho es tapar lo que sucedió ahí. Taparlo mediáticamente, taparlo institucionalmente, y del lado del Ministerio Público se ha hecho de la vista gorda con ese caso tan evidente. Oh, pero ¿y cómo es que se clonan tarjetas de asistencia social para beneficios de unos cuantos y no aparece un solo responsable? Porque en el menor de los casos, ahí fallaron todos los mecanismos de control. Lo que debió hacer la directora del Plan Supérate, la señora Gloria Reyes, fue renunciar de su puesto. Renunciar, no porque ella tuviera alguna vinculación dolosa con ese tema, sino porque ella, como funcionaria pública, como ente que va a velar por el buen uso de los manejos públicos y sobre todo en un plan de este tipo de asistencia social, está muy claro que aunque ella no haya tenido ninguna vinculación con esa estafa, está muy claro que sus mecanismos de control fallaron, pero de una manera estruendosa. Y ese solo fallo en esa área meritaba que la señora o fuera destituida o que ella, por un tema de principios éticos, renunciara, pusiera la renuncia a su cargo. Porque lamentablemente, desde el gobierno, no hay una real voluntad con el tema de la corrupción, porque sencilla y llanamente se está utilizando simplemente para para lucrarse social y electoralmente. Únicamente para eso. Yo no digo, porque la corrupción es un fenómeno de la humanidad. Yo no digo que en un gobierno no pueda haber alguien que no meta la pata y las manos, pero siempre debe haber desde el gobierno una actitud de no tolerar el más mínimo asomo de corrupción. Sin embargo, o de cuestionamiento siquiera, o de reñir con la transparencia, con la legislación en estos temas. Pero en este gobierno, lamentablemente, lo que hay es una vocación de tapar casitos y escándalos. Fíjense ahora el caso de las pinturas de Neney Cabrera. Nadie ha dicho nada. No ha habido ni siquiera una respuesta clara de parte del gobierno. Ni siquiera una actitud preventiva. El director de compras y contrataciones, una entidad que tiene un carácter técnico, de asistencia técnica, de acompañamiento de las instituciones para que se cumplan eso, de que debe velar para prevenir casos en los que se viole la ley de contrataciones públicas. Y este señor solamente aparece después de los casos para con su capa de Superman y decir vamos a investigar. Pero, caballero, no es que vamos a investigar, es que usted ha debido prevenir esas cosas, es que su entidad tiene que meter la lupa en cada proceso porque se supone que esos procesos se publican en el portal de compras públicas del gobierno, del Estado Dominicano, que maneja su entidad, y esa entidad no debe subir nada a ese portal sin que antes haya un registro exhaustivo de esos casos. Y en el supuesto de que usted no tuviera el control de ese portal, sí tiene que tener un equipo de gente auditando todo lo que allí se sube. Todo lo que allí se sube para inmediatamente levantar las alertas si hay alguna situación que riñe con la ley y así evitar no solamente este tipo de escándalos,
sino que los recursos públicos, los recursos de la gente, pues se manejen alegremente para no dar pie a todo eso. Entonces, finalmente yo pienso que la mentada lucha de la corrupción, contra la corrupción que tiene el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, no es más que puro bulto, fuego de artificio. Simplemente utilizan eso como una bandera en el discurso que se guarda celosamente, se guarda mirando hacia los lados cuando se trata de combatir la corrupción en su propio gobierno. Hasta aquí el comentario de hoy de este canal. No sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan este video con sus amigos y familiares para que esta comunidad se siga fortaleciendo y creciendo. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José.